Historias del rey Shahryar y su hermano el rey Shahzaman. Cuentan que en tiempos muy remotos y ya idos, en las islas de India y de China existió un rey entre los reyes de Sasán. Este rey era señor de los ejércitos, dueño de auxiliares y numerosos sirvientes. Además, poseía un enorme séquito. Tenía 2 hijos, a cual más de valientes y excelentes jinetes. Sin embargo, el hijo mayor valía mucho más que el menor, razón por la cual todos los súbditos del reino lo amaban. Este noble rey se llamaba Shahryar y su hermano menor se llamaba Shahzaman, y él era rey de Samaranca al-Aham. Cada uno de ellos vivía en su reino y gobernaba con prudencia y amor. Por 20 años impartieron justicia a sus súbditos, con lo cual ambos alcanzaron su máximo esplendor y su desarrollo. La vida seguía su curso normal hasta que un día el rey Shahryar sintió intensos deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que fuera a buscarlo y lo llevara a su presencia. El visir contestó: «Escucho y obedezco». Así emprendió el viaje y con la grada de Alá llegó al reino de Samarcanda, donde vivía el rey Shahzaman. Una vez ante su presencia, deseándole la paz, le expresó que su hermano, el rey Shahryar, deseaba verlo, por lo que lo invitaba a visitarlo, y que esa era la razón por la cual comparecía ante él. El rey Shahzaman dijo: «Escucho y obedezco». Acto seguido, mandó a sus sirvientes disponer lo necesario para emprender el viaje: sus tiendas, sus mulas, sus camellos, sus escoltas y sus servidores. A su visir encargó el gobierno de su país mientras él estaba ausente y emprendió el viaje hacia el reino de su hermano. Después de un trecho camino, ya a la medianoche, recordó que había olvidado algo en su palacio y regresó de inmediato. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar a su mujer yaciendo en su lecho con un esclavo negro? Al observar la lujuriosa conducta de su esposa, Shahzaman desvainó su alfanje, se lanzó sobre ellos y los dejó muertos en su habitación. Momentos después regresó a su campamento y ordenó la salida de inmediato. Viajó durante toda la noche hasta llegar a las afueras de la ciudad donde vivía Shahryar, quien, al darse cuenta de su llegada, salió a recibirlo y le deseó la paz. Lleno de inmensa alegría, ordenó que engalanasen la ciudad en su honor. Pero Shahzaman no podía olvidar la traición de su esposa. La tristeza velaba su rostro mientras que la palidez se apoderaba de su piel y la debilidad de su cuerpo. Conforme pasaban los días, el rey Shahryar imaginaba que todo se debía al pesar de haberse alejado de su reino. No preguntaba nada. Sin embargo, un día no pudo más al ver que su hermano desmejoraba cada vez más y le dijo: «Hermano, miro con pesar que tu cuerpo se enflaquece y tu piel es cada vez más amarilla». Shahzaman respondió: «Ay, hermano, tengo de mí una llaga viva». Pero no le contó lo sucedido. Entonces Shahryar le dijo: «Me gustaría que fueses de cacería conmigo. Es posible que de esta manera se alegre un poco tu corazón». Pero Shahzaman no aceptó, por lo que su hermano partió solo. El palacio tenía unas ventanas que daban al jardín, y cuando Shahzaman atisbó a través de una de ellas, vio cómo entraban por una puerta 20 esclavas y 20 esclavos. Entre ellos iba la esposa de su hermano. Todos se desnudaron y se metieron al estanque. Una vez ahí, la esposa de Shahryar llamó a un esclavo negro, quien de inmediato acudió y, abrazándola y besándola, yació con ella. «Por Alá», dijo Shahzaman, «mi desgracia es menos pesada que esta». Entonces el apetito y la sed volvieron a su cuerpo. Shahryar, dándose cuenta del repentino cambio que había sufrido su hermano, le dijo: «Hermano, poco tiempo hace que te veía pálido y débil, y ahora has recuperado el color de tu tez y no estás ya débil. Cuéntame qué te pasa». Y le contestó: «Te diré las causas de mi anterior palidez.
pero dispénsame de referirte la razón por la cual he recobrado los colores. Al oír esto, Shahryar le dijo: para que yo lo entienda, cuéntame primero la razón de tu debilidad y tu palidez. Entonces él respondió: oh hermano, has de saber que cuando requiriste mi presencia en tu palacio, hice los preparativos correspondientes para el viaje y partida inmediato. Sin embargo, hacia la medianoche recordé que había olvidado en mi palacio la joya que habría de darte como presente de mi visita. Entonces decidí volver a toda prisa para recogerla y encontré a mi esposa acostada con un esclavo negro en mi lecho. Los maté y enseguida vine a verte. Después el recuerdo de tal acontecimiento me torturaba de tal manera que provocó mi palidez y mi debilitamiento. Pero la razón de la vuelta de mi color y mi fuerza, te suplico, no me orilles a contártela. Por Alá, dijo Shahryar, te conjuro a que me cuentes la causa de tu restablecimiento. Obligado por estas palabras, el rey Shahsamán le refirió cómo había visto a su esposa entre las esclavas y esclavos desnudarse y meterse al estanque, y una vez había llamado al esclavo negro para yacer con él. Shahryar quedó mudo por espacio de 1 hora y después le dijo: antes de hacer cualquier cosa debe ver esto con mis propios ojos. Su hermano le respondió: haz que sales de cacería y ocúltate en mis habitaciones. Cuando sea tu tiempo, tú mismo verás el espectáculo. El rey hizo pregonar que salía de cacería y a la hora establecida los soldados salieron llevando todo lo necesario para el campamento. Ahí se instaló el rey y dio instrucciones para que nadie entrara a su tienda. Poco después salió disfrazado y regresó al palacio. Se dirigió hacia las habitaciones de su hermano. Allí se asomó a la ventana que daba al jardín. No había pasado mucho tiempo cuando aparecieron las esclavas y los esclavos rodeando a su dueña e hicieron todo aquello que Shahsamán le había contado. La razón huyó de Shahryar y dijo a su hermano: partamos para encontrar nuestro destino en los caminos de Alá, pues no podemos tener nada en común con la realeza hasta que no encontremos a alguien que haya padecido una aventura como la nuestra, porque es preferible morir a seguir viviendo así. Después los 2 hermanos salieron por una puerta secreta y viajaron de día y de noche hasta que por fin se detuvieron cerca de un árbol en una pradera cercana al mar. En esa pradera había un ojo de agua dulce. Bebieron y se dispusieron a descansar. No bien había pasado apenas 1 hora, cuando el mar empezó a agitarse y de él se levantó una columna de humo negro que se dirigía hacia donde ellos estaban. Llenos de espanto, se subieron a un árbol y de ahí miraron qué era esa columna. De pronto, la negra columna se transformó en un efrit fuerte e impotente sobre cuya cabeza llevaba un arca. Justo debajo del árbol en que se encontraban los hermanos, el efrit se dispuso a descansar. Abrió su arca y sacó un pequeño cofre de cristal. De su interior salió una bella joven cuya belleza resplandecía como el mismo sol cuando sonreía. Una vez que el genio hubo completado su belleza, le dijo: oh soberana, oh tú a quien rapté el mismo día de tus esponsales, ya que estamos en esta apartada soledad, me gustaría dormir un poco, aquí, donde ningún hombre puede verte, y acomodando su cabeza sobre las rodillas de la joven, se durmió tranquilamente. Ella entonces levantó la cabeza y descubrió entre las ramas del árbol a los 2 hermanos. Con suavidad retiró la cabeza del genio de sus rodillas. Se puso de pie e inmediatamente, a señas y gesticulaciones, los instó a que bajaran. Pero Shahryar y Shahsamán se negaron, por lo que la bella joven les dijo: por Alá, o bajan deprisa, o despertaré al efrit para que les dé la peor de las muertes. Ante tal amenaza sintieron mucho miedo y bajaron de inmediato. Ella los tomó de la mano y les pidió algo que no pudieron negarle. Una vez complacidos sus deseos, sacó de su bolsillo un pequeño saco y de él extrajo un collar formado por 570 anillos. Se los mostró y les inquirió: ¿saben lo que es esto? Ellos respondieron que no, por lo que la joven procedió a explicarles: todos los propietarios de estos anillos hicieron conmigo lo que han hecho ustedes y después me dieron sus anillos. Así que entréguenme sus anillos. Así lo hicieron. Finalmente la bella joven les contó: han de saber que este efrit me atrapó la noche de mi boda.
y encerrándome en esta caja la metió en el arca. Le echó 7 candados y me hundió en el mar rugiente. Pero no sabe que cuando una mujer desea alguna cosa, nada puede vencerla. Al oírla decir estas palabras, los hermanos se maravillaron y de inmediato pensaron, si a este genio, a pesar de su poder, le suceden cosas más penosas que a nosotros, esta es una aventura que debe brindarnos consuelo suficiente. De inmediato se despidieron de la muchacha con mucha cortesía y emprendieron el viaje cada uno hacia su reino, consolados, llenos de tranquilidad y confianza. Una vez que su palacio, el rey Shahriar ordenó decapitar a su esposa y a sus esclavas y esclavos, y a partir de ese día ordenó a Visir que cada noche le trajera una doncella para desposarla, a quien hacía matar una vez transcurrida la noche de bodas, pues estaba convencido de que no existía en el mundo mujer alguna digna de confianza. Así lo hizo durante 3 años seguidos. Todo en su país eran llantos y lamentos. Su pueblo vivía horrorizado y las jóvenes doncellas que aún quedaban huyeron lejos de su ciudad. Shahriar, conociendo esta situación, continuaba pidiendo que le trajeran una muchacha virgen cada noche. El visir salió a buscarla y no encontrándola regresó al palacio triste y afligido con el alma llena de miedo. Sin embargo, el visir tenía 2 hijas, muy educadas, bellas y llenas de encanto y perfección. Una se llamaba Sherezada, que significa hija de la ciudad, y era la mayor. La menor se llamaba Doniazada, que significa hija del mundo. Sherezada había leído infinidad de libros, conocía las historias y las leyendas de los antiguos reyes, de sus pueblos y de sus poetas. Decía que guardaba miles de libros en su casa. Tenía la reputación de ser gran conversadora, muy agradable y elocuente. Al ver a su padre tan triste, le preguntó, ¿por qué te noto tan cambiado llevando sobre ti el peso de la aflicción? Al oír estas palabras, el visir refirió todo lo que acontecía con el rey Shahriar, a lo que Sherezada le respondió, por Alá, padre mío, hazme casar con el rey, y si logro que no me mate, libraré de la muerte a muchas hijas de musulmanes. Pero su padre se negó diciéndole, por Alá, que jamás expondré a mi hija a tan grande peligro. Y añadió, por Alá sobre ti no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherezada repuso, es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo a su padre, cuidado, no se te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha la historia.